Muy bien, entonces sean todas bienvenidas para comenzar una nueva reunión y las invito para ello a orar y pedir a Dios por la inspiración y guía para la lectura de su palabra. Oremos. Amado Dios, derrama tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Permanece cerca nuestro cuando tenemos miedo, cuando no entendemos, cuando no logramos avanzar. Y ahora que tenemos tu palabra frente a nuestros ojos, danos la sabiduría para poder entender tu voluntad y la humildad para seguirla hasta el último día de nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, queridas mías, estábamos viendo el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Habíamos visto la semana pasada sobre Jesús reconociéndose a sí mismo como el pan de vida. Este pan de vida que ofrece vida a través del pan, de algo material. Ciertamente aquellas personas que lo escuchan no han vivido la última cena, no han estado en un culto cristiano como nosotros, no saben toda la historia como nosotros, ¿no? Pero sabemos la importancia del pan, ¿ya? El pan desde el antiguo Israel era un símbolo de solidaridad, ¿no? No se le puede quitar el pan a la gente, siempre hay que darle pan al extranjero, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, el pan tiene un símbolo de subsistencia, porque Jesús acababa de hacer también un milagro del pan, en donde Jesús había compartido el pan con miles de personas, ¿no? Entonces, ese pan empieza a ser siempre conectado a un alimento que da subsistencia, a un alimento que permite la vida, a un alimento que te permite llevártelo al desierto y comer allá mientras no tengas nada, ¿no? Recordemos que el pan en esa época es como una especie de galletón, ya no es el pan batido, marraqueta o ayuya que tenemos acá, sino que es un pan más como una galleta, es duro y delgado, entonces no se echaba a perder tan rápido, ¿sí? Es como una galleta de soda dura, una galleta de agua. Harina con agua y un poco de sal, nada más. Así como el matzá, ¿no? El pan que hacíamos en los cultos online, ¿se acuerdan? ¿Ya? Así era el pan en el antiguo Israel. Y con ese pan viajaban, entonces ese pan era un signo de subsistencia, pero Jesús quiere transformar ese signo de subsistencia, de sobrevivencia, por un signo de vida, en donde ese pan empieza a generar no solamente una satisfacción momentánea, sino eterna. Vamos a ir hacia allá con la lectura de hoy, por lo cual las invito a abrir sus Biblias en Juan 6. En Juan 6, versículo 41. Habíamos visto hasta el 40 la semana pasada, ahora vamos a ir al 41. Juan 6, versículo 41. Dice así: los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José?
Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Tenemos a los judíos una vez más murmurando, ¿no? Con estas palabras un poco crípticas de Jesús que ciertamente no todos comprenden, más aún porque resignifica los símbolos. Habla de la voluntad de Dios como si fuera Él, habla que ha bajado del cielo, habla de que Él no va a rechazar a nadie, de los que su padre le dio a él como hijo, ¿no? Se está colocando en un espacio, en un lugar, en un lenguaje que a los judíos, en su forma bastante literal y fundamentalista de leer el Antiguo Testamento, la Torá, les causa rechazo automático. ¿No pasaría lo mismo si llega alguien más cristiano que nosotros a decir cosas de otros evangelios o de cualquier cosa, ¿no? Nos pasa cuando llega un testigo de Jehová, un mormón, y empiezan a contar sus historias que ciertamente no creemos, y es como, no. Uno siempre siente un rechazo hacia aquello que es distinto a lo que uno cree cuando quieren hacerte cambiar de creencia. Y más aún cuando usan tus mismos símbolos, tus mismas palabras. Es por eso que Jesús explica a lo que va con esto del pan, ¿no es cierto? Porque él dice que el Padre les da el verdadero pan del cielo, el pan de Dios es el que desciende del cielo. Y va a hacer una comparación con el maná. Recordemos en el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo sintió hambre mientras escapaban de Egipto por la esclavitud del faraón, el pueblo rápidamente empieza a reclamar a Moisés de que se están muriendo de hambre, de que en Egipto estaban mejor, de alguna forma pierden la fe, y esa fe se va rápidamente, luego hacen un cordero de oro para adorar a los dioses egipcios, Moisés rompe las tablas de la ley, los 10 mandamientos, es una telenovela terrible, ¿no? Como que la gente tiene muy poca memoria, memoria histórica, memoria salvífica, memoria del amor de Dios. A la primera dejan de creer, pero por otro lado también están caminando en el desierto con ancianos, con niños, familias enteras, sin saber bien a dónde iban. Solo les decían tierra prometida, pero ¿qué tierra? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Había mucha incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre siempre da miedo, como lo sabemos en estos días, ¿no es cierto? Cuando no sabemos qué va a pasar, no sabemos a dónde ir, no sabemos cuánto van a subir las cosas, cuándo empieza la escasez, todas esas cosas. Y siempre esa incertidumbre da miedo, el miedo paraliza. El problema está en que el miedo también te hace olvidar quién eres, te hace olvidar de lo que crees, te hace olvidar de aquello que te da seguridad.
Y ahí es donde nosotros no podemos caer, porque estamos trabajando en comunidad, estamos trabajando en Dios. Entonces, pase lo que pase, estamos juntos y nos mantenemos juntos. Y si pasamos hambre, lo pasaremos juntos. Y si nos falta algo, pues nos va a faltar a todos. Porque tenemos que trabajar como comunidad y no separarnos ni dividirnos como sucedió con el pueblo de Israel cuando vivían la incertidumbre en el desierto. Por eso en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Es un tiempo en donde se conmemora también y se recuerda la tentación, como vimos esta semana en el culto, con la tentación de Jesús en el desierto, ¿no? La tentación es parte de esos 40 días, de esos 40 años, de todo nuestro tiempo, de estos 2 años que llevamos en pandemia, la tentación de dejar de creer, la tentación de ser víctimas, la tentación de ver siempre todo mal, todo lo malo, de que estamos al borde del abismo y vamos a dar un paso más. La tentación de negar a Dios, la tentación de mentir a nuestros hermanos y hermanas, de no compartir, la tentación de desear mal. Y en ese sentido, tenemos que ir trabajando en contra de esa tentación, ¿no? Y para ello, Jesús utiliza esta simbología de la salida de Egipto, del Éxodo, para que aprendamos no solamente de la experiencia de los israelitas, sino más bien de lo que Jesús ofrece. Es Jesús, este nuevo pan que baja del cielo, que ahora ya no es para subsistencia, sino que es para vida. Por eso Jesús, enseguida, al inicio de su locación, lo que dice es: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Jesús desde entrada ya está hablando de la vida, está hablando de la resurrección, está hablando de algo mucho más. No está diciendo resistan, vamos, que se puede, compartan el pan entre ustedes. No, 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 yo vengo a dar vida y vida eterna, vida en abundancia. Yo vengo a resucitar. Los fariseos de esta época ya conocían el término, sabían más o menos a qué se refería Jesús. Los judíos hablaban también de esto, si bien no muchos lo creían, pero era algo, era un tema que las personas reconocían, ¿ya? El cómo vivir eternamente en Dios. E incluso Jesús aquí hace una pequeña trampa. El rey de los intérpretes, que es Jesús, vuelve a ser de las suyas y dice, saca un texto del profeta Isaías, donde dice en el 45, está escrito en el libro de los profetas. Ese es un texto del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, lo van a ver ahí abajo en el pie de página. Todos serán instruidos por Dios. Y ahí el profeta Isaías en realidad se refería a los hijos e hijas del pueblo de Israel. Pero Jesús le saca esa parte al verso y lo hace extensivo a todo el mundo, ¿no? Eso es el espíritu de la ley que siempre les había dicho la otra vez y que ahora lo repito, ¿no? Está la ley y el espíritu de la ley, ¿no? Y el espíritu de la ley es en este caso que todos sean instruidos por Dios, aunque la ley antigua decía que solo los hijos de Israel, solo los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, según la antigua ley, eran aquellos que amaba Dios. Jesús extiende el amor de Dios, la voluntad de Dios, las promesas de Dios a todos y usa este verso del Antiguo Testamento para decir que todos van a ser instruidos, a todos se les va a enseñar sobre el amor y la vida en Dios y no solamente unos cuantos elegidos porque son hijos e hijas de alguien. Esto no es por apellido, no es por etnia, es porque Dios los atrae hacia Jesús, para que Jesús los reconduzca hacia Dios llenos de vida, ya no dando pena, ya no siendo víctimas de su historia, sino llenos de vida y vida en abundancia. Por eso luego dice, todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí, a Cristo, a su Hijo. Nadie ha visto nunca al Padre.
sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Y aquí volvemos a una tradición veterotestamentaria, ¿no? Del Antiguo Testamento, en donde siempre se pensaba que el ser humano no puede ver a Dios porque se esfumaría, sería ver lo infinito, ver lo eterno, ver lo divino, que es tan sublime que desde lo filosófico siempre se ha pensado que si uno se enfrentase a Dios realmente, uno desaparecería. Se moriría, se haría polvo de estrellas o cualquier otra cosa, porque Dios es lo totalmente otro, porque es Dios. Enfrentarte frente a Dios sería como tratar de agarrar lava con tus manos sin quemarte, como tirarte a un abismo sin fin, como entender dónde empieza la luz e ir hacia ella, pero nunca llegar. No, es Dios, es lo más grande, no tenemos ni siquiera palabras para ello. De hecho, cuando Jesús cuando Moisés está frente a la zarza ardiente, no se saca los zapatos porque es un lugar sagrado, pero no puede ver a Dios, solo ve el fuego. Nadie ve a Dios. Y acá Jesús, con una osadía fantástica, que pone su vida en riesgo, ciertamente, nadie ha visto nunca al Padre, dice, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Yo, dice Jesús. Yo lo veo con mis propios ojos porque soy su hijo. Yo no soy como ustedes que si se enfrentan a Dios se esfumarían de la realidad, dejarían de existir. Pero yo no. ¿Por qué? Porque yo soy de Dios, soy Dios. Y desde esa convicción, desde esa realidad, el que dice, yo conozco a Dios, yo sé lo que es Dios, desde esa seguridad, desde esa capacidad, desde esa realidad divina, Jesús le dice a ellos y ahora a nosotros, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Escúchenlo bien. Esto no es una promesa para colgarla en el dintel de la casa. No es algo para recordar. Esto es algo para vivir la experiencia, la realidad de Dios desde la certeza de la vida eterna. Por eso hice toda la introducción antes, ¿no? De la grandeza de Dios, de que no podemos estar frente a Dios y de pronto viene Dios hacia nosotros y nos dice que solo tenemos que creer para tener vida eterna. No es que alguien te dice, mira, si tú haces tal o cual cosa, entonces te vas a sanar, te va a pasar esto y vas a poder hacer esto. No, no, no. Es Dios quien te dice que desde su poder, desde su amor, desde su infinita capacidad, desde lo sublime, lo eterno, lo luminoso, te asegura, te asegura que si crees, tienes vida eterna. Te lo asegura. No te está diciendo, te prometo que vas a tener vida eterna. No te está diciendo, mira, yo creo que te va a ir bien. No, no, no. Te aseguro que si crees, tienes vida eterna. Para que vivamos con esa certeza, para que vivamos con esa seguridad y vivamos como resucitados hoy. Y no el día de nuestra muerte, no, hoy. El día de la muerte solo se hace realidad esa promesa, pero vivimos como resucitados ahora para unirnos a nuestros seres queridos que también esperan la resurrección, porque estamos en una misma esperanza, vivos y muertos, la comunión de los santos.
en el cielo y en la tierra. Y esa es una esperanza que nos hace sentir cerca a nuestros amados que ya no están, que nos hace sentir que estamos vivos con ellos, que nos hace sentir que la muerte, si bien es desgarradora, no nos arrebata por completo la vida que Dios nos da a todos. Puede arrebatarnos la experiencia personal de la persona, el hecho de tenerla al lado, de escucharla, de sentirla, pero no puede arrebatarnos el hecho de estar vivos, tanto en el cielo como en la tierra, los que creemos en Dios. Y esa es la esperanza que nos mantiene, queridos míos. Esa es la esperanza con la cual uno puede dejar a sus muertos en Dios y decir, bueno, Señor, ahora te toca cuidarlo tú. A mí me toca seguir viviendo, pero vivimos juntos. Vivimos bajo la misma esperanza. Vivimos bajo el mismo Dios. Vivimos en la misma realidad de la resurrección de Dios que esperamos. Eso tiene que hacernos sentir la presencia de nuestros amados. Porque están. Porque están con Dios, están en la comunión de los santos, están en la comunión que hacemos todos los cultos en la Santa Cena, están. Cada vez que creemos en Dios, también creemos en que ellos están vivos con nosotros, en una misma fe, una misma esperanza. Y no importa, no cometamos el error de empezar a dudar de la fe de los muertos, porque no creen como uno, o porque no hacían las cosas que uno hace. Eso no importa. Es Dios el que da la fe. Y nosotros no somos llamados a andar comparando la fe de los demás con la de uno. Acá Dios nos dice que el que cree tiene vida eterna. Así, no entrega un libro de normas llenos de creencias para aprendérselas de memoria al estilo musulmán. El que cree tiene vida eterna y se acabó. Todo lo que eso nos lleve en la vida será para mejor en cuanto a la fe. Pero no dudemos de la fe de nuestros seres queridos. Demos gracias a Dios por ellos. Desde esa realidad, y repito, más que promesa, es una realidad que se experimenta. Y Jesús invierte, transforma, moviliza el símbolo del pan para darle un significado de Dios, ya no de subsistencia, sino de vida eterna. En el 48 Jesús dice, yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Claro, yo soy el pan de vida, el que trae vida, no el que les sirve una semana para comer y no morir. No, no, yo soy el que les da vida eterna. ¿Por qué? Porque sus padres, claro, los israelitas que caminaron por el desierto para salvarse de la esclavitud en Egipto por mano de Moisés, se murieron, po. Se murieron ahí, quedaron muertos. No tenían la certeza ni la promesa de vida eterna, ni resurrección. Por eso Jesús acá lo dice con todas las letras, sin tapujos, ¿no? Sus padres comieron el maná y murieron. Claro, Dios los salvó con el maná, pero se murieron igual. Por eso,
Yo no les traigo maná, dice Jesús. Está bien, compartimos algunos milagros, sano gente, les doy pan y pescado a muchas, a miles, pero eso no es mi trabajo, yo no vengo a eso. Acá nosotros no venimos a dar pan, no, no, yo soy el pan. Como habíamos visto la otra vez, ¿se acuerdan, no? De que ustedes, claro, me buscan porque quieren pan hasta saciarse, les decía Jesús. No, 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 acá no venimos a comer pan para engordar, ni para subsistir, trabaja para ese pan. Yo te vengo a decir que yo soy el pan de vida, el que te trae vida de Dios para que tú vivas. Y no pienses solo en la vida de hoy y de mañana, no, en la vida eterna, en la vida para siempre, en la vida sin miedo, en la vida en la seguridad de Dios, en la vida con confianza en Dios, en la vida en donde luchamos por superarnos, luchamos por atravesar por los obstáculos, luchamos por una vida con Dios, con lo que traiga, no una vida engañándonos con una falsa paz que no existe, en donde no hay muerte, no hay enfermedad, no hay nada, no hay fragilidades, en donde dejamos de ser humanos. No, esa no es vida. Eso es un invento, es una película. Nosotros tenemos que vivir con Dios en la vida real, con todo lo que trae la vida real y sus fragilidades, para que así podamos vivirla de verdad y vivir con la mirada puesta en el cielo, sin tanto miedo acá en la tierra, y haciéndonos cargo de aquello que haya que hacerse cargo acá en la tierra, para que no nos quite las ganas de vivir. Este es el pan que desciende del cielo, dice Jesús, para que aquel que lo coma no muera. No muera como morían antes. No muera sin esperanza. No muera solo. No muera sin Dios. No muera sin sentido. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ya no es el maná, no es el pan que los judíos habían visto caer del cielo, con el cual se alimentaron y caminaron por el desierto. Este pan que baja del cielo es un pan que es para todos y todas. Es un pan que no da vida por un ratito, sino que da vida eterna. Es un pan que no se acaba nunca. Es un pan que no viene como premio por cumplir la ley, como era para los judíos, sino que es un pan que supera la ley, porque viene directamente de Dios, por gracia, por amor, no por merecimiento. Este pan ya no es un pan de la ley, es un pan de la gracia, es un pan del evangelio, es un pan de vida. Por eso este pan que es comido da vida eterna, y aquel que come de este pan vivirá eternamente. Y más aún, el pan que yo daré, dice Jesús, es mi carne para la vida del mundo. Otro símbolo más de Jesús que evoca la Pascua judía, ¿no? Recuerdan que tenían que hacer un signo con el cordero e incluso usar la sangre para pintar los dinteles de las puertas de las casas antes de salir de Egipto, de modo que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos de los judíos y sí de los israelitas, ¿no? Como la última plaga, para que el faraón los dejara salir. No sé si lo recuerdan. Si no habrán visto la película, supongo, ¿no? Eh, este cordero, signo ritual de el dolor
de la carne de los judíos que sufrían la esclavitud, ahora se cambia por la carne misma de Jesús. Él es el Cordero, como cantamos en cada culto antes de la Santa Cena. Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Recordamos a este Cordero de Dios por el cual ya no hacemos un sacrificio para ganarnos a Dios como se creía antes, sino como último sacrificio de Dios mismo por nosotros y no de Dios para nosotros. Porque Jesús es el último Cordero sacrificado, ya no se sacrifican animales para agradar a Dios desde nuestra fe cristiana. Ya no es necesario pensar que a Dios le gustan esas cosas, ni tampoco sacrificar seres humanos, ¿no es cierto? El último sacrificio es de Dios por nosotros y no de nosotros para Dios. Por eso cantamos Cordero de Dios, que si bien puede hoy en día en el siglo XXI ser un texto poco representativo de la realidad, de la fe de las personas, es importante guardar estas tradiciones porque nos recuerdan, especialmente cuando las explicamos, que no sacrificamos animales ni personas para agradar a Dios, porque es Dios quien se sacrifica por nosotros. Y por eso podemos celebrar la Eucaristía, la Santa Cena, llenos de confianza en Dios, porque entendemos que no es un merecimiento, es un don, es un regalo, es una gracia de Dios por nosotros. Por eso Jesús, en la resignificación de este símbolo del cordero, de la carne, del Éxodo, ahora lo que hace es transformar el sentido de esa carne, de ese cordero, el sacrificio que servía para la escapatoria, para un éxodo, para salvarse un ratito del faraón de Egipto. Ese cordero ahora es la carne de Cristo, que ya no te salva de una esclavitud solamente, no te salva del malo de turno, no te salva del dictador de turno, no, te salva para vida eterna. Ya no te hace subsistir, no te hace sobrevivir un ratito, no, 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 te da vida eterna. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, para la vida de todos, ya no solamente del pueblo de Israel que tiene que salir de Egipto, no, para todos y para todos los que viven una esclavitud, especialmente la esclavitud del pecado que nos aleja de Dios y de ser consecuentes con nuestra fe. Si nos podemos poner por unos instantes en los zapatos de aquellos judíos que escuchan a Jesús y que tienen a sus próceres como lo más importante del universo, Jesús les está bajando el perfil a lo que ellos vivieron. Sus papás comieron maná y murieron. Ahora yo no les voy a dar pan para que ustedes también solo vivan un rato más, sobrevivan un rato más. Yo les vengo a dar un pan que les va a alcanzar para siempre. Y no solamente para un rato, para salir. No, para siempre. Porque si no, no son distintos. Si no, no pasa nada. Si no, van a seguir siendo esclavos, como los judíos después siguieron siendo esclavos. Porque el pan de Cristo es un pan para vida, es para una vida real. Y no solo para una sobrevida, para una escapatoria. Y eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta una y otra vez. De que la vida de fe no es para salvarnos con milagros. No es para que
no nos pase nada nunca y siempre los milagros estén a nuestro favor y nunca nos enfermemos, nos salvemos del cáncer y no suframos nada. No, esa no es la vida de fe real. La vida de fe real en donde vivimos nuestras esclavitudes con Dios, salimos con Dios, morimos con Dios, resucitamos con Dios y estamos siempre con Dios. Si no, no se puede. Porque no sirve. Por eso yo varias veces saco este ejemplo de las personas que buscan la iglesia solamente para cuando lo necesitan, ¿no? Especialmente ante urgencias. Y no es porque le tenga mala onda a esas personas, no, no, es porque no sirve. Es porque puedo hacer tu matrimonio, puedo hacer tu bautismo, puedo hacer tu visita en el hospital, pero no sirve. No sirve porque no crees realmente en Dios. Solo quieres el milagro, solo quieres llenarte con pan. Pero haga lo que yo haga, no sirve. Porque tú no estás poniendo tu vida en las manos de Dios. Solo quieres un milagro. Nada más. Solo un milagro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos esperar constantemente que Dios nos solucione todos los problemas si ni siquiera vamos a creer y confiar en Él. ¿Ven lo contradictorio que es? Orar para la solución del problema ya es tarde. Claro, tenemos que hacerlo, pero solo sirve si es que vamos a confiar en Dios. Y no confiar en el sentido de que Dios va a hacer lo que yo quiero. No, no, en que Dios me sostiene, pase lo que pase. Rudy, Sí, sí, no, como aportando un poco eso, no sé si estoy muy errado en mi pensamiento respecto a lo del Cordero de Dios y el Cordero del Sacrificio. Para los judíos, claro, era el Cordero del Sacrificio y el Cordero con el que se marcaban las puertas, que era para, se entiende que es como un sacrificio para agradar a Dios, pero yo también lo entiendo que es el entregarse a Dios, porque Él te dice, tú marcas la puerta y confía en mí de que yo no voy a entrar. Y también es ponerse en las manos de Dios, porque estoy confiando en su palabra, me entrego a Él y me entrego en una plena confianza de que con los que estoy y con lo que estoy realizando, no es para hacer un bien, sino es para demostrar, tanto a mi comunidad también, como a Él mismo, creo en ti, no necesitas probarme nada, estoy haciéndolo antes, porque hay una confianza en Dios. Y esa confianza y ese sacrificio que se hacía, que también lo dice en el texto, cuando un cordero no es suficiente para una familia, compártela con tu vecino. También es una confianza que se comparte con otros que creen al igual que nosotros, que a lo mejor no son tan cercanos, pero están unidos en creer en Dios. Y el pasarlo ahora a que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, también es un símbolo, que lo cantemos todos juntos mientras vamos a la Santa Cena, es una demostración de que creemos y confiamos en Dios. Es nuestra señal, es nuestro símbolo que nos une. Y es entregarnos a Dios y decir, sí, yo creo, tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo y me entrego a ti. gracias Belén, un maravilloso ejemplo. La verdad que no lo había pensado como tú lo planteas y me parece espectacular lo que dijiste, especialmente por el hecho de, quizás yo soy un poco demasiado crítico con la fe de los padres de la iglesia, de los judíos, em, pero tienes toda la razón en poner énfasis y manifestar la fe y confianza de los judíos pre-éxodo, ¿no? Al hacer lo que Moisés les dice, ¿no? Y pintar los dinteles y confiar en que ellos no van a morir, en que ellos que Dios no los quiere castigar, sino que los quiere salvar.
Sí, creo que está muy, muy bueno y atinado tu ejemplo. Muchas gracias. El problema es que como después pierden la fe, uno se queda como con la mala onda, ¿no? Pero creo que es mucho mejor lo que dices tú, ¿no? De aprender de la fe y no solamente de los errores del pueblo. Sí, es que hay que rescatar los símbolos, porque Sí. hay personas que creo que lo conversamos hace poco, por una situación particular, de que uno, cada uno de nosotros tiene símbolos que los unen a su fe. Y no es que adoremos esos símbolos, sino porque nos unen a algo que es un recordatorio de lo que nos lleva a Dios. Y cada uno debe ser, no capaz, pero tener el momento de encontrar el símbolo que te une a ti, te une a tus hermanos. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo ciertos símbolos que guardo, o sea, tengo en mi altar de velador, tengo una vela Ujú. que me regalaste, Rudy, tú por un cumpleaños, que todavía la tengo. Tengo un pez de sal, que fue un momento que compartí con mi mamá, que es por la que yo llegué a la fe, por la que yo llegué a la iglesia. Y tengo mi cruz de confirmación, que es la que hice con los chiquillos que son mis hermanos de fe. Ujú. Y son símbolos que uno lleva consigo. Y son símbolos de confianza y de unión con otros, con los que creemos lo mismo. Y eso es lo que tenemos que rescatar. No estamos viviendo solos nuestra fe. No estamos solo diciendo, ya yo creo en Cristo, sino que también lo estoy diciendo a otros, se lo estoy mostrando. El cantar Cordero de Dios juntos, el ir juntos a la Santa Cena, el creer que la Santa Cena es la carne y el cuerpo, es la sangre de Cristo, el creerlo juntos, tanto los que estamos aquí como los que ya partieron, y estar seguros y la confianza en Dios, que eso es lo que nos une, es lo más importante, porque es confianza y es entregarnos a esa fe. Ujú. Te quiero, ¿y van a tener altos y bajos? Sí, pero seguimos juntos. Así es, así es. Sí, sí, creo que es muy correcto y positivo lo que dice Belén, ¿no? Rescatar también los símbolos antiguos que nos unen y también los nuevos, precisamente para mantenernos firmes en la fe. Por eso es tan importante participar del culto, de distancia o no, o ir a culto en otro lado si es que uno no está, porque es importante compartir la fe en comunidad, porque no somos islas. Es importante escuchar la palabra, es importante recibir el pan de Cristo. Si me permiten, no sé si nos alcanza mucho el tiempo para finalizar la reflexión de lo que viene, pero lo podemos empezar y seguimos la otra semana igual con este maravilloso texto. Quiero seguir leyendo del versículo 52 en adelante, ¿sí? Marina. Sí, sí, me encantó lo que dijo Ben, en realidad es muy lindo, pero mi pregunta es, ¿por qué los judíos entonces después perdieron la fe cuando dijiste, después la perdieron? ¿Y por qué la perdieron? Si iban tan confiados y partieron tan bien, ¿por qué la perdieron en el camino? Por la misma razón que cualquiera de nosotros la perdería, porque sus expectativas no se cumplieron. Ah, ya. Ujú. Tú a lo largo de la vida de fe tienes que tomar una decisión. Y tal como decía Belén, si confías o no confías, si te transformas en protagonista de tu historia o en solo víctima de tu historia. Ya. Y ciertamente hay momentos en donde eh, el dolor y la duda, la incertidumbre, la frustración, la impotencia, te conduce a dudar de ti misma, te conduce a dudar de Dios. Y muchos en ese camino se Ah, pierden. Y más aún, si tienes a alguien al lado que te está diciendo eso mismo, ¿no? Eh, Creo que tú sabes muy bien de lo que estoy hablando, digamos, porque también en tu propio caso, ¿no? En tu propia historia, eh, cuando falleció Gabriela, tú tenías a alguien
Por un lado, yo te decía que había que entregarse en las manos de Dios y que si bien hay muchas cosas que no entendemos y, y que solo se aprenden a aceptar con el tiempo, otra persona que a ti te hacía ruido te decía, bueno, eh, acá hay castigo de Dios, ¿no? O cosas por el estilo que ciertamente no colaboraban y te hacían ruido. Y gracias a Dios que te hacían ruido, porque si no, podrías haber perdido la fe en vez de haberla ganado, como sucedió. Y en ese sentido es como debemos aprender a vivir los cristianos, ¿no? A vivir el dolor en los brazos de Dios y no buscando culpas o como si mereciéramos un castigo de Dios y por eso nos pasan las cosas, ¿no? Eso es solo para aumentar más el dolor que uno ya tiene. En este caso de los judíos, ellos caminaron por el desierto y como tenían hambre y nunca llegaban a donde tenían que llegar, fueron 40 años de caminata, ¿no? Ya. Es largo, ¿sí? Con mucho resentimiento, sin entender mucho, mucha incertidumbre, y la gente duda, Es toda una vida, ¿no? 40 años. claro, claro. Pero el problema es que la gente olvida, y eso es lo peor. O sea, eran esclavos, y estos incluso llegaron a decir que estaban mejor en Egipto que en el desierto. Y ahí es cuando la realidad se trastoca, ¿no? Cuando la realidad te hace pensar que antes estabas mejor cuando antes eras esclavo. Esclavo en el año 1200 antes de Cristo, ¿no? O sea, Mm. en donde No, con no había suerte te internet. daban algo de comer, digamos. Sí, Inimaginable para nosotros. sí. Y así la gente se va engañando, ¿no? Y ellos también se fueron engañando, ¿no? Decían que comían carne en Egipto y cosas por el Ah, estilo, así, no, si poco menos que teníamos asado todos los días, ¿no? Y por eso ah, pierden la fe y empiezan a adorar a los dioses de Egipto, que después empiezan a creer que los dioses de Egipto los estaban castigando y por eso casi vuelven, digamos. ¿Mm? ah, ya, ya. Sí. Ahora Y, entiendo. y, y eso es un buen ejemplo para lo que nos pasa en la vida también, ¿no? De que a veces dejamos de ser quienes somos solo por el miedo que sentimos y porque no sabemos sobrellevar la incertidumbre, no sabemos sobrellevar la confianza en Dios y pensamos que y ahora sí que se va todo al carajo, y ahora sí que nos morimos, y ahora sí que sale todo mal, ahora sí que ya nada más. Y seguimos acá. Ahora con la guerra lo mismo, súmale pandemia, guerra, se nos viene inflación, se nos viene que sube todo. Y aquí estamos. Peor que hace 40 años atrás no va a ser. Pero no importa, sea bueno, sea malo, hay que vivirlo, tenemos que superarlo. Y qué mejor que poder tener la confianza y sobre todo el amor de querer superarlo juntos. Aprender a hacerlo, ¿no? Y ser solidarios constantemente, ayudándonos mutuamente, más que solo compartir miedo, compartir los miles de WhatsApp con mentiras y amenazas y el fin del mundo y todas esas cosas. No somos llamados a compartir terror. Si ya no nos morimos de hambre, ya no nos morimos por el coronavirus, bueno, que venga lo que venga y le haremos frente y nos cuidaremos y trataremos de hacer las cosas bien. No vamos a ir sin chaleco antibalas a la guerra, no, tenemos nuestro chaleco antibalas y lo hacemos astutos como serpientes y mansos como palomas, no como giles. Y por eso los cristianos no tenemos miedo, tenemos cuidado, pero no miedo. ¿Mm? Sí. Y eso hay que aprender a vivirlo.
para que el dolor siempre tenga un camino. Y hay muchas cosas que no vamos a comprender, pero sí vamos a poder aceptar porque sabemos que no son castigos, sabemos que no es personal, sabemos que no es que Dios está tan aburrido que me hace daño a mí nomás. No, no se trata de eso. Nuestra fe no es así. Y esa es la fe que debemos proteger, porque esa es la fe que te mantiene a ti, Marina, a mí y a todos nosotros de pie. Con nuestras historias, sin negar lo que somos, sin negar lo que hemos hecho, sin negar nuestros dolores, sin negar tampoco nuestros pecados. Así, vulnerables, somos fuertes en Cristo. Y eso es lo más hermoso. Porque antes no éramos nada. Y ahora, al menos yo, creo que lo tengo todo. Y eso es algo maravilloso. Porque no lo merezco. No es por lindo ni por simpático, claramente. Es por amor de Dios nomás. Y cuando eso uno puede compartirlo con los demás, significa que tu vida ya tiene sentido y que no hay castigos reales. No hay libro escrito. Es solo tu capacidad de amar y de ver la voluntad de Dios y hacerlo lo mejor que puedas. Por amor y para el amor. Pero yo encuentro injusto que tú digas yo no me lo merezco, porque yo creo que aquí no se trata de merecer o no merecer, sino que como dices tú, es Claro, nomás. eso. Entonces, no. Es que digo, no me lo merezco en el Mm. sentido de que yo no me lo merezco y tú tampoco, nadie se lo merece, ¿no? Por lo mismo, no es porque seamos tan especiales ni nada, No, ya. es simplemente porque es por gracia. Mm. Y además que soy el pastor, no puedo decir que me lo merezco, pues sería como medio... O sea, igual Ya, ya tengo falsa humildad al decir que no es por lindo y simpático, así que imagínate, ya no voy a decir que me lo merezco. ¿Ah? o sea, aparte del hecho de que todos somos igual de santos, igual de pecadores. Nadie es Así mejor que es. otro y nadie es peor que otro. Todos somos santos por Cristo, porque creemos en Cristo, y todos somos pecadores porque somos humanos. O sea, somos todos iguales. Es así de simple. Perfecto. Así es. Solo unos más pesados que otros nomás. ¿Mm? Pero sí, pues somos todos. Por eso está el bautismo, ¿no? Para asegurarnos esa santidad en Dios. Y para luchar cada día contra esa tentación al pecado que todos tenemos, ¿no? Todos y todas. Y por eso el pan de vida se hace más real que nunca, porque es precisamente la seguridad de que a pesar de mi pecado, a pesar de mis rebeldías, de mis infidelidades, puedo estar con Dios y ser mejor. Puedo estar con Dios, perdonarme y perdonar a otros y sentir su perdón. Puedo tener una conversión real. Puedo equivocarme y ponerme de pie. Porque no es por merecimiento. No es por mi apellido, ni por mi color de piel, ni por mi historia. Viene del cielo hacia abajo, ¿no? Viene con la obra de Cristo, por amor. Por eso el Cordero es Él, no yo. Yo no me inmolo. Es Cristo el que se sacrifica por nosotros y es el último sacrificio para Dios, por amor, para la vida y por la vida. ¿Mm? Por eso esto de les aseguro es tan importante. Les aseguro. Y luego lo que sigue también dice, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿Mm? O sea, no van a ver realmente la vida, no van a sentirse vivos. Por eso es tan importante
tomar siempre la Santa Cena, porque ahí es Cristo quien se ofrece a nosotros. Siempre, en donde sea, como sea, siempre. No se trata de aquí nomás, no, si estás en la iglesia del pueblo X, dale también, no importa. Porque es el cuerpo de Cristo y es para ti. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando partimos y yo te comentaba que Osvaldo no quería recibir la hostia porque él sentía que él era pecador, entonces que no se lo merecía? Siempre me acuerdo. Sí, pues, es la educación católica castigadora de siempre, ¿no? Sí, sí, En donde sí, solo los dignos, vaya a saber claro, Dios quiénes son, ¿no? Solo los claro, dignos pueden ir. El sí. resto de los pecadores no va ninguno, entonces no va nadie. Al final es como si fuera por los puros curas. Y no, pues sí. Precisamente existe la Santa Cena porque somos pecadores. Y además que siempre recordemos que la Santa Cena repite, en cierto modo, la última cena de Jesús, ¿no? ¿Y quiénes estaban con Jesús en la última cena con la cual Jesús compartió el pan y el vino? El que lo traiciona, el que lo niega, los que lo dejan botado, los que abandonan. O Son sea, rechazados por la sociedad. claro, o sea, ahí la cena de Jesús es para los pecadores. Y Jesús ya lo dijo, no vengo a buscar a los justos, sino a los pecadores. Ah, de veras que lo dijo, sí. Claro, ¿o acaso Sí. Jesús dijo, hey, yo solo vengo por los dignos, ¿ah? Los que son indignos, lo lamento para el próximo Salvador. No, pues, es precisamente a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas, a los pobres, a los enfermos, las viudas, a los huérfanos, todos los que eran, tal como bien dice Belén, eh, mortificados por la sociedad. A ellos les voy a decir, a los que se creen perfectos sigan así, no se preocupen, no necesitan de Dios. Al resto que sí necesita, vengan, porque tengo vida para regalarles. Vida, perdón y salvación. Y por eso nosotros la necesitamos, no la merecemos. Y la tenemos por puro amor de Dios. Gracias. De nada. Pues bien, queridas, es tan profundo este texto de Juan 6, es para estar hablando un año entero, la verdad, es realmente que hay que vivirlo, más que solo conversarlo o creerlo, es una experiencia que se vive, de vivir a Cristo. Por eso cada vez que, especialmente mientras leemos esto, cuando tomen la Santa Cena, piensen en estas palabras que están recibiendo a Cristo mismo y que no tienen que sentir que suben al cielo, ni que levitan, ni nada por el estilo. Tienen que sentirse vivos. Tienen que sentirse seguros de Dios. Tienen que sentirse amados, amadas, salvadas. Eso no es para una experiencia mística, es para una certeza de que estamos recibiendo a Cristo para vida. Y esa vida es la que buscamos. No la que dura un ratito para después del culto, no, es para siempre. Y la tomamos cada semana para que no se nos olvide y para que volvamos a tener esa experiencia de nuevo. Así que siempre, queridas mías. Que así sea. Amén. Muy bien. Les agradezco por acompañarme en esta maravillosa búsqueda del pan de vida, porque es tan hermoso hacerlo juntos.
Excelente. Gracias. Maravilloso, profundo. Hay que meditarlo. Hay que vivirlo, experimentarlo cada día. Y si alguna vez toman la Santa Cena y no sienten nada, no importa. Solo créanlo, recuerden las palabras, vuelvan a leerlo y luego vuelvan a tomarla. Dios se va a encargar de que sientan esa vida, de que lo perciban. No se preocupen, que Dios obra. Oremos y así pedimos a Dios que nos siga acompañando y nos llene de esa certeza y confianza maravillosa en su presencia entre nosotros. Oremos. Amado Dios, te agradecemos de todo corazón por tu presencia y por habernos regalado el maravilloso don de tu Hijo, en quien creemos y a quien nos entregamos. Ayúdanos y guíanos constantemente para no buscar el pan inmediato, el pan milagroso, el pan místico, sino el pan de vida, ese que solo Cristo da, para que no andemos buscando vidas, ni tampoco necesitemos experiencias demasiado luminosas ni místicas para encontrarnos contigo, sino que ayúdanos a entender que ya lo tenemos en tu palabra y en Cristo vivo compartido en comunidad a través del Santo Sacramento. Haznos sentir que por la certeza de tu presencia en el Espíritu durante el bautismo y para siempre, y por la renovación de esa presencia en tu Santa Cena en Cristo, ya no hay forma en que podamos estar lejos de ti. Y que tu palabra se encarga cada día de ayudarnos a recordar, a creer y a confiar más en ti y en tu voluntad. Gracias por traernos a Cristo y enseñarnos a vivir en Él. Todo esto, buen Dios, y también aquello que queda en el silencio de nuestros corazones, lo dejamos caer en tus manos con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en su fe ahora y siempre. Amén.